Bueno, menos mal que el partido de Turquía y Holanda ha sido otra cosa bien diferente, porque menuda Eurocopa nos está dando Inglaterra. Vamos a comentarlo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Los partidos de Turquía, qué divertidos han sido, ¿no? En la Eurocopa, la verdad es que ha sido algo común y menudo genio tiene el Real Madrid con Arda Güler. Creo que no soy sospechoso, que llevo, bueno, pues todo el año dando un poco el rollo con Arda Güler, a pesar de que la lesión le alejó 6 meses de los terrenos de juego, las lesiones, porque no fue solo una, bueno, que evidentemente la muestra de minutos fue muy pequeña, sobre todo, bueno, pues antes de que llegase ese final de temporada, pero bueno, creo que merecía la pena, la verdad. Creo que merecía la pena suspirar, bueno, por ver minutos a este chaval, porque ya en el final de temporada con el Madrid nos demostró cosas increíbles. En apenas 350, 400 minutos se encargó de meter 6 goles y de dejar, bueno, pues unas señales increíbles, y menuda Eurocopa ha hecho, aunque haya caído hoy en los cuartos de final. Menuda Eurocopa ha hecho. Em, es impresionante, de verdad, impresionante. Hoy ha caído, pero ha dado una asistencia de gol, pues, bueno, con la derecha, que bueno, pues es que casi solo, vamos, había que empujarla, ¿no? A Kaykun, creo que se llama el jugador, el central, ¿no? Turco, que simplemente ha tenido que poner la cabeza. Ha dejado un lanzamiento de falta al palo muy lejano, a 26 metros, por el palo del portero, y bueno, con una rosca impresionante, endemoniada. La toca el portero, por cierto, aunque no se haya señalado córner, y una sensación de sobradez técnica, ¿no? De suficiencia, de conocimiento del juego, de calidad, de calmar los ánimos cuando tocaba, de dirigir a sus compañeros, colocarlos. Impresionante, impresionante. La verdad es que las estadísticas hablan por sí solas. También ha puesto un centro al final del partido que ha podido ser el gol del empate, pero no lo ha sido. Y bueno, era un chaval de 19 años que parecía tener 29, de verdad. Parecía ser una estrella consolidada de 29 años. El Arda Güler que ha jugado hoy, que no le ha dado la clasificación a Turquía, pero no ha sido por el desempeño del jugador del Real Madrid, ¿no? Más no se puede hacer. La verdad es que ha sido un partido muy entretenido, porque Holanda y Turquía no son selecciones que especulen, son selecciones que van para arriba, que tratan de potenciar, ¿no?, a sus mejores jugadores. Y bueno, en Turquía se ha adelantado con esa jugada, ¿no?, que he comentado de Güler, y lo cierto es que ha estado relativamente cómoda, ¿no?, durante bastantes minutos. De hecho, el lanzamiento de falta de Güler al palo llega con 1-0, y bien podría haber sido el 2-0, ¿no? Ha estado realmente a punto. Pero Holanda es un equipo que va, que va, que va y vuelve a ir, ¿no? Y otra vez va. Y es un equipo peligroso, ¿no? De Vrij ha empatado después de un buen centro de Memphis Depay. Era más o menos el minuto 70. Y el gol definitivo, bueno, pues a limón, ¿no? Entre un defensa turco y Cody Gakpo, que está siendo el máximo goleador de la Eurocopa. Yo no sé quién toca el balón por última vez, yo no sé quién lo introduce en la portería, pero en cualquier caso por ahí andaba Gakpo, que es el Podolski, ¿no?, de Holanda. Un jugador que a nivel de clubes, la verdad es que pasa bastante desapercibido. Con el Liverpool no está haciendo gran cosa, pero que con la selección, bueno, pues suele ser de los más destacados, ¿no? Victoria justa de Holanda. Bueno, podría haber ganado cualquiera, si os digo la verdad. Es que Turquía ha tenido también una de ocasiones al final del partido. Es increíble lo que ha sacado el portero holandés. Ha sacado un remate ahí a bocajarro tremendo. No me acuerdo, creo que ha sido de Brig también el que ha sacado un disparo, bueno, pues cuando el portero ya no estaba ni siquiera en la portería, y él era el único, ¿no?, que se interponía entre el balón y la línea de gol. Ha sido, la verdad es que un partido un poco a tumba abierta, donde la mala defensa que tiene Turquía y su anarquía a la hora de atacar creo que han pesado, ¿no? Han pesado para mal en las posibilidades de clasificarse. Y aún así lo ha podido hacer, porque Turquía tiene grandes jugadores, pero salvo el caso de Arda Güler, la mayoría de ellos son bastante individualistas, ¿no? Bastante anárquicos. Son muy buenos proyectos, ¿no? Pero cuesta ver, digamos, que un orden hay, ¿no?
E insisto, ¿no? A pesar de que Arda Güler, con 19 años, parece que tiene 29 y ordena al equipo y le introduce pausa, ha robado balones hoy, la verdad es que ha dejado una actuación despampanante, ¿no? Absolutamente despampanante. Pero ha sido Holanda quien se ha clasificado, la Holanda de Ronald Koeman, que se va a enfrentar en la semifinal a Inglaterra, ¿no? Nos han quedado unas semifinales bastante clásicas, Holanda-Inglaterra por un lado, Francia-España por el otro. Inglaterra ha hecho un partido, mirad, me voy a salir un poco, ¿no? Del guión habitual, un poco mejor que otros partidos que he visto de Inglaterra. Un poquito mejor. Suiza era un rival duro, ¿vale? Suiza no era Eslovaquia. Suiza es un rival que te complica, que te suele desnaturalizar bastante, que te presiona bien, que es muy compacto. Y creo que durante el primer tiempo hemos visto una Inglaterra que sin hacer, vamos, ninguna maravilla, evidentemente, bueno, pues sí que ha conseguido trasladar el balón a campo contrario, sí que ha conseguido desactivar un poco esa presión de Suiza, sí que ha conseguido encontrar a Saka, que ha hecho el mejor partido de la Eurocopa, ¿no? A nivel personal, a Foden, a Bellingham en ciertos momentos, ¿no? Creo que ha sido una Inglaterra un poquito mejor, ¿no? Nada del otro mundo, pero un poquito mejor, que no ha sufrido demasiado en defensa en esa primera parte y que, bueno, pues estaba haciendo un partido, no sé si para ganar, pero desde luego estaba haciendo un partido decente, por lo menos. La segunda parte ya para mí se ha empobrecido el fútbol. Realmente ha sido un partido de más a menos, clarísimamente. Y en la segunda parte, lo único que ha activado Inglaterra ha sido el gol de Embolo, ¿no? Un gol en el cual, por cierto, Kyle Walker defiende bastante mal la jugada, ¿no? Creo que se duerme bastante, igual que ha pasado con el defensa turco que ha concedido el gol de Gakpo, ¿no? Y es verdad, Inglaterra se ha activado un poco, aunque, bueno, se podían quedar fuera perfectamente y Saka ha metido un golazo desde fuera del área, ¿no? Un gol de rosca que, bueno, pues que se ha introducido en la portería. No sé si Sommer podía hacer más, la verdad, pero bueno, en cualquier caso, 1-1 y hay que decir que a partir de ahí ya apenas hemos visto fútbol, ¿no? Entre el final del partido y la prórroga apenas hemos visto fútbol. A los dos equipos parecía valerles el llegar a la tanda de penaltis. Realmente, ya digo, ha sido una media hora, tres cuartos de hora de fútbol para olvidar, para habérselos ahorrado. Y en la tanda de penaltis ha estado más acertado Inglaterra, ¿no? Ha fallado a Kanji, que ha sido el único fallo, y los ingleses han metido todos, ¿no? Bellingham lo ha tirado muy bien, el suyo, la verdad, y nada, Inglaterra en semifinales, jugando poquito, hoy un poco mejor que el otro día, en mi opinión, pero se enfrentará a Holanda y bueno, a ver quién sale de ahí finalista, ¿no? Desde luego que si es Inglaterra será un finalista esperado al principio de la Eurocopa, si es Holanda no, pero por sensaciones de juego, ahora mismo Holanda llega mejor. Así que sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.